ya no sea grato. Amén. Entonces, el ministerio, cuando Dios llama o toca a la persona, Dios le está dando una ordenanza, una comisión en sus manos, la cual debe de tomar en ello contentamiento y sacrificio, y a la vez debe de entender que es algo muy delicado, donde, como ya le dije, cualquier cosa le daña a su ministerio. En el caminar del cristiano se puede hacer muchas cosas buenas, pero una que haga mal, con esa tiene para que sea apuntado como dañino. Y tenemos que tener mucho cuidado, pero una cosa siempre debe de saber y no se le olvide: si Dios lo llamó, el diablo va a estar siempre atento para destruirlo. Pero si Dios lo llamó, usted tiene que estar firme. Tiene que estar, que así como es, o como Dios lo haya hecho, le va a dar usted cuentas a Dios. Pero también nadie le puede quitar ni le debe quitar su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio. Y muchas de las veces hay muchos que entregan el ministerio a un pastores, porque la carga no es tan fácil, la carga es pesada. Y allí es donde puede perder su ministerio, y el enemigo es quien se va a reír de usted. Pero usted y yo, que estamos conscientes, y mientras tengamos la fuerza y la visión, aunque ande con las tripas arrastrando, usted dele la gloria a Dios en lo que cabe en su vida personal. Porque nadie se la va a dar por usted. A usted el enemigo lo va a atacar para que desista de lo que es y se le acabe el asunto. Surgen muchos enemigos en el camino, y no para edificarlo, sino para destruirlo. Amén. Cuando vemos el testimonio de Job, dice la Biblia que había un hombre que era rico en gran manera y era muy grande en los orientales, y todo tenía, pero todo se lo quitó el diablo en menos de 24 horas. Me han preguntado que dónde dice las 24 horas. No lo dice, pero estaba uno diciéndole, estando los que trabajan los bueyes, vinieron tal y tal fulanos y acabaron con ellos. Dice, aún no terminaba este y viene otro. Y dice, los que cuidaban las bestias, vinieron también tales y tales, y los mataron y se llevaron las bestias. Y luego dice, aún no terminaba este y vienen otro. Y dice, están todos tus hijos en la casa de tu primogénito. Vino un temblor e hirió las 4 esquinas y cayó sobre de ellos y los mató. Entonces, una tras otra, no tiene explicación de decir horas o días para explicarle una cosa. Entonces, yo lo digo así, en menos de 24 horas perdió todo. Amén. Gloria a Dios. Y la respuesta de él fue que dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Qué bueno que nosotros tuviéramos ese valor y esa
decisión y tener a Dios como en primer lugar en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos de examinar y mirar que todo esto no es fácil. Estamos aquí y nadie nos paga. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la gente busca la perfección de cada uno. Y los que más hablan son los menos que hacen. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si fuéramos que trabajáramos con un patrón y nos extendieran un cheque, entonces nosotros decidíamos si continuar o dejarnos. Gloria a Dios. Pero esto es por la fe. Y no porque el diablo venga y te diga un montón de cosas, por eso vas a dejar tu ministerio. Sé valiente. Que el que da la última palabra se llama Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mi consejo es este, que no le des el lugar al diablo. Amén. Hablé yo con el obispo de nuestra organización y le dije los planes que yo tenía y lo que deseaba hacer. Y me dijo, hermano, Dios cuando nos llamó no porque podíamos, pero nos llamó porque Él iba a estar con nosotros y nos iba a ayudar, y no todas las cosas le iban a salir perfectas, sino que algunas lo iban a poner casi por el suelo, porque el enemigo eso es lo que quiere, acabar con el ministerio. Y está difícil en estos tiempos encontrar pastores o ministros que hagan trabajos como el que usted ha hecho. Yo paré de predicar allá en los centros, pero no porque yo quise. Había algo de por medio que preferí mejor parar. Pero Dios todo tiene en control. Y el consejo que yo les doy a ustedes, por ningún motivo traten de dejar su ministerio. Porque si Dios lo llamó, Dios se lo quita. Es el único. Pero Dios no lo llamó para eso. Lo llamó para que siga adelante. Si hubiera sido en el caso de David, lo hubiera acabado como a Saúl, ¿verdad? Pero lo que David hizo, lo hizo contra su persona, y por eso le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y lo que hizo Saúl, lo hizo contra su pueblo, y eso a Dios no le pareció, y él mismo lo quitó. Gloria a Dios. Y en este ministerio que nosotros estamos ejerciendo en este tiempo es muy peligroso y es muy difícil de poder caminar cuando tenemos tantas cosas que hay en medio, y que algunas de ellas no podríamos o no podemos ir contra todo ello. El evangelio de hoy está, como por decir así, estancado, porque la mayoría ya no acuden a las iglesias como antes. Ahora se la pasan en el teléfono mirando predicaciones, mirando testimonios, mirando cosas que parece que les edifica, pero no se dan cuenta que la lectura de la palabra de Dios es el espinazo del cristiano. Y si no lees la palabra y no oramos, cuidado.
Ah, hay ocasiones en que usted y yo no doblamos casi rodilla, pero hay una cosa, que como cristiano el nombre, el evangelio está en su mente, en su corazón, y donde quiera que ande siempre anda ahí. Es algo como que estés esculpido en las tablas del corazón. Amén. ¿Sí? Y muchas de las veces, pues, a veces no oramos, y cuando oramos, pues, hay que buscar un lugar donde tenga usted su intimidad con Dios, no que esté allá en la calle levantando las manos, o acá, que se dice una palabra no bien dicha y se lo van a decir, esto no lo hiciste bien, o esto lo otro. Este es un asunto entre usted y Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con este estudio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y los hombres de Dios, ¿de qué manera son? El enfoque del estudio es de ver lo que la Biblia y los ministros hoy tienen que decirnos sobre la importancia de un acercamiento a Dios en la oración y predicación y vida pública del ministro. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas de las veces unos se les nota que están contradiciendo la palabra, están atacando a otra persona, pero eso se nota, eso es carnal. Pero hay otros que ni siquiera traen en mente lo que iban a decir, lo que están diciendo. Y hay quienes lo califican luego como palabra de hombre. Eso no es de Dios. Mientras esté hablando la palabra de Dios y le estén dando los versos, tómelo como quiera, recíbalo o deséchelo. Porque esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y además ninguno hay aquí que sea abogado o juez con credencial para decir tales cosas. Algunos dicen eso porque no les gusta o porque pega la llaga también. Gloria a Dios. Entonces, esa es la razón de que muchos que no son llamados se reconocen. Uno de los errores que yo he cometido en la iglesia es que me ha llegado gente que vienen, que tienen muchos años y que pues alaban a Dios y que esto y lo otro, que han hecho esto y lo otro, pero no es así, porque hay personas que han durado años sin ir a la iglesia y de todas maneras cuentan ese tiempo como cristianos. Entonces, el error que yo he cometido es que al platicar tienen el deseo de ser alguien. Entonces yo les he dicho, yo voy a reconocer su ministerio. Y está de acuerdo, dice, amén. Y se les da su credencial. ¿Y qué resulta? De que no son lo que dicen. Entonces después nos damos cuenta de muchas cosas, de dónde vienen y qué han hecho, cómo han vivido. Y eso, a mí en lo personal, pues, me perjudica. ¿Por qué? Porque yo los puse queriendo hacer con ellos algo. Gloria a Dios. Y como les dije el otro día, de aquí en adelante, el tiempo que yo esté aquí y venga gente así, ya no la voy a recibir como lo recibíamos antes. Ahora me tiene que traer prueba de dónde viene, qué hacía, cómo es. Y también, si
si es ministro, como una vez aquí uno decía, enseñas de tu credencial que eres un ministro. Pero su vida era más terrible que una legión de demonios. Entonces yo ni siquiera quise verla, ni tampoco lo nombré, ni siquiera lo invité a que predicara alguna vez. Y esto es lo que voy a hacer de hoy en adelante para evitarnos toda esta clase de problemas que han venido suscitando. Y luego lo peor de todo es que cuando se van difamando la iglesia, la congregación, y no saben que se están metiendo en un problema muy grave. Ese problema, si no se arregla aquí, se arregla en otro lado. Pero es un problema muy grave. Y yo les digo a todas estas gentes que tengan mucho cuidado, y le voy a dar un consejo a los pastores, los que me estén viendo, que nunca anden recibiendo cacatúas en sus iglesias cuando no saben ni qué canto cantan. Amén. Que ni tampoco anden recibiendo lobos vestidos de oveja, porque no sabe qué desastre le va a hacer en la iglesia. Amén. Y si le parece bien, pedir información de dónde vienen, para que se evite el problema que nosotros hemos estado pasando. Amén. Gloria a Dios. Algunos han estado por tiempo, pero como dice la Escritura, Satanás los tiene ahí para destrucción de la vida. Se presentan de una forma que no son, porque saliendo de la puerta para afuera son unos demonios. La lengua la tienen inflada del infierno. Y hablan puras tonterías que no van con la doctrina, ni tampoco para que se estuvieran parados aquí. Amén. Gloria al Señor. Y esto se lo digo a los pastores que vean este video, para que tengan cuidado a quién está dándole la entrada. Amén. Amén. Porque son bien conocidos. Solamente que les gusta tener gente y que no les predique el evangelio y les dé rienda suelta, pues ese es otro rollo. Pero el evangelio debe de ser genuino, porque no hay otro evangelio sino el que hemos conocido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vida pública de un ministro, David dijo: mi alma sigue ardorosa en pos de ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, 8, ¿quién lo tiene? Gloria a Dios. Salmo 63. Y el verso 8 dice de esta manera: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Destrúyelos a filo de espada y serán porción de las zorras. David, cuando hablaba de esto,
en casi todos los salmos refleja y dice, cuando David fue llamado, fue ungido con aceite. Y Dios lo escogió, Dios lo llamó. Y fue ungido con aceite fresco. Y de allí, el primer evento que él tuvo fue cuando su padre lo manda a que le trajera noticias de sus hermanos que estaban en guerra. Y cuando él iba llegando se oyó el clarinete de guerra. Entonces él baja su morral pastoral y se va preguntando qué pasa. Y ya le dijeron, el filisteo reta a cualquiera de los de Israel para que no pelee todo el pueblo. Tenían 40 días parados los dos ejércitos, esperando que uno de Israel dijera yo peleo contra él. Pero no había ni uno, ni siquiera el rey. Entonces la primera hazaña que tuvo David fue esa, que cuando él iba introduciéndose en el ejército, se encuentra a su hermano y le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te llamó? ¿Viniste tú nomás para ver la batalla? Y él le contesta, ¿y ahora qué he hecho yo para que tú me recibas así? Pero él no lo paró eso, sino que siguió caminando para ver si se encontraba alguno valiente que peleara contra el gigante. Pero luego de no ver movimiento de ningún lado, dijo, yo pelearé con él. Y así se fue diciéndole, llegó a los oídos del rey, le dijeron, hay uno de los hijos de Isaí que dice que él pelea con él. Dijo, hazlo venir. Y cuando entró, dice que era un mozo de 16 años. Entonces lo miró y le dijo, tú no eres hombre de guerra, tú eres solamente un niño. Y este es un hombre de guerra. Y entonces él le dice, mira rey, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un león o un oso y tomaba una de ellas, tu siervo iba tras él y se la arrebataba de sus dientes. Y se volvía contra mí, tu siervo lo desquijaraba. Y este incircunciso será como uno de ellos. Yo pelearé contra él. Convenció al rey. Oiga, poner todo un pueblo, todo un país en manos de un niño. Pero David estaba seguro de lo que decía, pues sabía que desde el día en que lo ungieron, el Espíritu de Dios estaba con él. Y desde ese día dice la Escritura que el Espíritu habitaba con él. Entonces él se sentía tan seguro que dijo, yo lo venceré. Será como uno de estos osos o leones que han arrebatado alguna de mis ovejas. Y convenció al rey, y el rey le dijo que le pusieran sus armaduras. Le pusieron la armadura y pues no se podía ni mover. Y él dijo, yo no estoy acostumbrado a esto. Y dice que de sí desechó la armadura. Y lo que hizo fue que se fue al río y consiguió 5 piedras lisas. Las puso en su morral pastoril y se fue a la batalla. Lo que quiero decir es que cuando él se enfrenta a ese enemigo, sabía que Dios estaba con él y que lo iba a derrotar.
Vivía en la incógnita, pero Dios sabía lo que iba a hacer con él. Entonces, cuando va al encuentro con el gigante le contesta áspero, porque así es el demonio, ¿verdad? Si habla, contesta y dice. Quién sabe qué disparate le haya dicho que no dice la Biblia. Pero sabiendo que era un contrario y era un enemigo y no dirigido por Dios, ¿qué podía decir? Gloria a Dios. Entonces le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ahorita cortaré tu carne, tu cabeza, y daré tu carne a las aves del cielo. Y David, en vez de asustarse o correr, le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque has provocado los ejércitos de Dios viviente, y yo le daré tus carnes a las aves del cielo. Gloria a Dios. Y se enfrentaron, y entonces dice que esas armaduras estaban todas cubiertas de acero, y en la frente nomás tenía un huequito, y ahí le hincó la piedra y cayó, y cuando cayó se le fue encima y le quitó la espada, y con la espada le cortó la cabeza y le quitó su gigante. Y los filisteos empezaron a correr. Entonces era momento de gozo, de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David había derrotado al gigante. Había algaraza, había gozo por lo que había hecho. Entonces cuando ellos entran al pueblo, las mujeres salen y Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto le entró celo y le dio coraje. Y le dijo él mismo, ya no más falta que a este también le den el reino. Pues si ya se lo había dado al Señor, ya era de él. Y el mismo profeta le había dicho, Dios te ha desechado y tu prójimo será el rey. ¿Sí? Entonces, en ese transcurso había gozo, había alegría, pero ese mismo rey se volvió contrario con un espíritu diabólico para querer matar a David. Siempre trataba de matarlo fuera como fuera. ¿Sí? A veces usted tiene un hermano, una hermana que parece que dan la vida por usted. Y tenga cuidado porque maldito el hombre que confía en el hombre. Sí. Gloria a Dios. O a veces piensa que la esposa es la mano derecha y le puede dar un revés. Ya ve lo que le hizo la esposa de Job y lo que le hizo Dalila a Sansón. Gloria a Dios. Entonces, ese tiempo había una alegría, un gozo por lo que había hecho David. Pero a través del caminar, David en todos sus salmos expresa de sus enemigos. Ya no contaba lo que él había hecho con el gigante. Ahora lo que buscaban era su muerte a como diera lugar. Y él lo expresa en varios de los salmos, lo expresa de sus enemigos. Y ya no decían como cuando al principio derrota a Goliat, que estaban contentos por eso. No, ahora lo querían acabar. ¿Sí? Buscaban su muerte, pero Dios le había hecho una promesa